Hola. Está difícil, muy difícil realizar cualquier enfoque relativo a la situación por la que padece el hermano pueblo ecuatoriano. Está muy difícil, por lo que cualquier periodista a escala continental debería tener sumo cuidado al hacer el abordaje correspondiente, porque la problemática ecuatoriana no se genera necesariamente desde su interior. Para abordar la problemática ecuatoriana hay que mirar la vecindad o sus vecindades diversas que tiene. Hace rato que hay múltiples dificultades y eso lo recordarán las personas. Por ejemplo, acá en República Dominicana se hizo una cumbre de Río precisamente para abordar un conflicto que se realizó, que aconteció en Ecuador, pero que estuvo involucrado un país vecino. ¿Lo recuerdan? La cumbre de Río, donde estuvo enfrentado Álvaro Uribe, presidente en ese momento de Colombia, y Rafael Correa, presidente del Ecuador, por la incursión de fuerzas colombianas en territorio ecuatoriano que dieron al traste con la vida de diversas personas colombianas en el Ecuador. Esa cumbre de Río que se realizó en la República Dominicana, coordinada acá por la República Dominicana, bajó un poco tensiones. Pero recuerden que al lado de Ecuador, Colombia, Venezuela, las tensiones han sido permanentes y a su vez asusadas desde el exterior a estos países vecinos que no hay forma de que se puedan tratar como hermanos porque Latinoamérica completa está siendo asusada para que se enfrente un país con el otro, y al interior de un país las organizaciones no gubernamentales son pie de apoyo para dividir internamente los grupos internos, sobre todo de los grupos políticos tradicionales. Es lo que aquí en República Dominicana llamamos un verdadero arroz con mango, que parece interminable, pero que fuerzas exteriores son las que fortalecen esas situaciones, por lo que los países tienen dificultades extremas para poder enfrentar esas situaciones. Por tanto, recordarán ustedes los conflictos por los que atravesó también Ecuador en el periodo completo del mismo presidente Rafael Correa. ¿Qué hubiera pasado en el Ecuador si, tal y como lo hizo Lula en Brasil, Rafael Correa enfrenta a sus opositores desde dentro y no se autoexilia en Bélgica? Lula medio venció el golpe en Brasil, pero Lula no se refugió en ninguna embajada. Lula enfrentó y Lula dijo: yo me voy a ir preso para demostrar que los que me acusan son unos mentirosos. ¿Qué hubiese pasado en Ecuador si Rafael Correa se queda en su país y enfrenta a traidores como Lenín Moreno? Ecuador está bajo ataque y está bajo golpe. Pero Ecuador está bajo ataque y está bajo golpe porque tiene recursos naturales, porque tiene recursos mineros inmensos, porque también es zona amazónica. Entonces,
Ecuador está dividido y eso debilita el Estado ecuatoriano. Eso debilita que Ecuador avance en lo económico, en lo político y se destruya a nivel institucional, como está aconteciendo con todos nuestros países del ámbito latinoamericano. Por ejemplo, hay un autor dominicano llamado, muy especializado, llamado Iván Gatón, entrevistado por Aneudi Santos, que él destaca varios asuntos vinculados a la realidad ecuatoriana en el día de hoy. Y él precisamente habla de que existen muchos gobiernos en Latinoamérica, pero que existen pocos estados, que los referentes en todos los ámbitos en Latinoamérica no son precisamente los que se esfuerzan, los que tratan de imponer los valores positivos, y que eso es aprovechado por otros sectores que son muy poderosos y que manejan más de 400.000 millones de dólares en el mundo. Cuando el periodista Aneudi Santos, le hace la pregunta que si él lo que quiere sugerir es que esta situación que está bordeando hoy al Ecuador, que si eso se genera en el Ecuador o de manera externa, él dice: no nos llamemos a engaño. La situación que está pasando en el Ecuador no me pueden decir que es propia de un país subdesarrollado. Y él dice, y él sugiere a su vez, hay que ver el problema más allá del árbol. Él dice que hace 7 años la criminalidad en el Ecuador no estaba tan alta. Eso dice el eminente especialista dominicano Iván Gatón. Pero además también dice que en Latinoamérica, él dice, por ejemplo, que hay muchos gobiernos, pero hay pocos estados, pero que esta situación está debilitando las democracias y está aumentando las democracias y está aumentando el autoritarismo, ya que buscando seguridad, la gente hasta prefiere mejor los gobiernos de mano dura. Entonces, él dice que en el caso de América Latina se están dando mayores niveles de desigualdad, incluso, dice él, mayores niveles de desigualdad que en el África. Y él dice también que las democracias, con todas las situaciones que están ocurriendo, son las que más lesionadas están saliendo, y esto está dando pie a un aumento mayor de los regímenes autocráticos. Entonces, él dice que cada vez que emergen más y más estados deficientes e ineficientes, pues eso los convierte en estados inseguros. Entonces, él dice, Gatón dice, entre otros asuntos vinculados a las declaraciones que le está dando a Aneudi Santos, él dice: mira, esta situación actual que acaba de acontecer con Villavicencio en Ecuador no se puede ver desde el árbol. Usted tiene que colocarse desde fuera para que vea desde dónde es que nace el problema. Pero además él dice, esa situación que le pasó a Villavicencio ocurre en la cotidianidad también con ciudadanos no conocidos, por lo regular muy jóvenes,
Y esa situación está afectando al 15% del PIB de cada país. Entonces hay un problema económico, hay un problema de inseguridad, hay un problema de ingobernabilidad en las expresiones que expresa Iván Gatón, el especialista en geopolítica, importante maestro de la República Dominicana, el doctor Iván Gatón. Entonces, el pueblo ecuatoriano debe saber que en estos momentos les envolverá un manto enorme de desinformación, por lo que cada ciudadano tiene que tomar como si fuese con una especie de pinza y aumentar el nivel de información sobre la rapidez de los hechos que se están sucediendo uno tras otro allá en Ecuador, por lo que un dato y otro dato y otro dato van a confundir a toda la población, porque ese proceso desinformativo, ustedes verán cómo intentará confundir a toda la población. Entonces, a 10 días elecciones, ese proceso desinformativo seguirá. 10 días, a 10 días elecciones, pero 60 días de estado de emergencia. ¿Cómo es que va a haber elecciones? Sí, hay un porcentaje muy elevado de la población que ya no siente interés por el proselitismo. ¿Cómo es que va a acontecer la situación si el presidente Lasso acaba de decir que solicitó a miembros del FBI de Estados Unidos, convocó al FBI para que investigue el caso de Villavicencio? Pero, ¿y esa intervención? Y es que Ecuador no puede investigar. ¿Por qué llamar a una intervención en un pleno proceso electoral, convocado por él mismo? Porque Villavicencio también tenía de frente al gobierno de Lasso, pero también tenía de frente todo lo que fue el gobierno de Rafael Correa, pero también tenía de frente a otros sectores poderosísimos, incluyendo las transnacionales. Parecería ser que Villavicencio escogió ser el portaestandarte anticorrupción. Y entonces los grupos anticorrupción parece que no lo tenían lo suficientemente protegido, porque Villavicencio tenía escolta oficial. Como les dije en el video anterior, no entiendo cómo ya un hombre ya colocado en el carro es alcanzado y pierde la vida. Por lo tanto, el primer punto de investigación es los custodias, los que estaban en su seguridad. Es evidente que por ahí tiene que arrancar. Ahí es que debe arrancar la investigación. Pero el destacado abogado dominicano Rafael Linares acaba de decir que eso fue un crimen de Estado, por la cantidad de información que se suceden y se contradicen. Él dice que ese es un crimen de Estado. Eso entonces quedaría reforzado y queda reforzado con las declaraciones de la hermana de Villavicencio, que acusa al gobierno de haberle dado la espalda y de no haberlo protegido. Hay un especialista en seguridad de la República Dominicana, Albert Sandoval, que fue entrevistado en el programa El Rumbo de la mañana por los jóvenes productores y coproductores, donde Albert Sandoval indica
lo siguiente: le llegaron al candidato y la función fundamental de la avanzada era evitar que le llegaran. Había un flanco abierto por donde le llegaron. Dice, hay mala formación de la avanzada, pero además no se vieron cubiertas ni la salida ni la entrada. Él dice, los vehículos utilizados no aptos para la protección del candidato. Él dice, por lo que él veía, él dice, ahí no se estaban cumpliendo los protocolos, pero también él cuestiona las expresiones soberbias del candidato y la falta de orientación de su seguridad. Él dice, entre otros asuntos, que no vio ejecución de lo que es la inteligencia protectiva. Alberto Sandoval, quien es experto en seguridad ciudadana, él dice que en el ámbito de la profesionalidad, él vio que no se tomaron criterios por parte de los equipos que tenían que salvaguardar la seguridad del candidato Villavicencio. Él dice, cuestionable la formación de esos escoltas, pero sobre todo él dice, hay candidatos que quieren ser complacientes, pero la seguridad tiene que controlar lo que es el asunto de la presencia del candidato en las aglomeraciones. Pero además, él dice, ese vehículo no estaba adecuado. Había un flanco abierto. No se ve protección en ninguno de los espacios por donde iba el candidato. Y ante situaciones como esas, aquí no hay espacio para la especulación. ¿Qué acontece? Como casos que han ocurrido anteriormente, aquí hay casos que se repiten como acontecieron en otros casos. Acusan a una persona, pero la persona en custodia de las autoridades fallece. Hay varios acusados, pero a nivel periodístico, recuerden que los acusados son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Cautela total en este caso para los hermanos latinoamericanos, pero sobre todo para los ecuatorianos, hasta que se pueda llegar a la verdad. Me preocupa lo que dijo el especialista, el abogado dominicano Linares, cuando él dice, eso es un crimen de Estado. ¿Saben qué significa eso? Que si es un crimen de Estado jamás se sabrá. Esto me recuerda aquella vez cuando aconteció con el candidato del Partido Revolucionario Institucional de México, Luis Donaldo Colosio. Parecería estar reviviendo lo que pasó con el caso de ese candidato presidencial mexicano. Y vuelvo y repito, Ecuador tiene varios años bajo ataque. Latinoamérica dividida, no hay hermandad. Cada país dividido interiormente, haciéndose más débil. Lo mismo la región. Solo los ecuatorianos, con firmeza, con claridad de pensamiento, podrán echar a caminar a su país, como cada uno de nosotros, los latinoamericanos, a nuestros correspondientes países.
Latinoamérica completa está bajo ataque. Y lo peor del caso es que ni cuenta nos damos. Queden bien.